Yo creo que la experiencia de haber vuelto a Chicago fue algo muy interesante. Nosotros pensar que volver a un congreso internacional de esa magnitud después de la pandemia tenía grandes expectativas. Nosotros, y el mismo título del congreso nos generaba muchísima inquietud, que era redefinir las imágenes. Imagino que redefinir era intentar ver esto cómo había cambiado después de la pandemia. Y algo que era muy importante para nos ver era que cuál era el camino que tenemos por delante, o sea, cómo después de la pandemia, qué pudo haber cambiado y qué estrategia tiene la especialidad para seguir sirviendo a pacientes y familias. La palabra redefinir tiene un concepto muy grande y es, como le digo, es volver a definir de acuerdo con criterios distintos, especialmente estableciendo características nuevas y diferentes, lo cual nos estaba indicando que después de la pandemia, indudablemente las cosas estaban cambiando y estamos llegando a una normalidad que probablemente iba a ser diferente a lo que había pasado antes de la pandemia. Y yo creo que es diferente porque tenemos que aprovechar todas las experiencias que habíamos tenido. La sesión inaugural de Chicago, que la doctora Mahoney dio la inauguración, indudablemente el título era ¿cuál es el camino que debemos recorrer? Y era ver que probablemente en el 2020, en la gran época de la pandemia, había aparecido un virus que había transformado el mundo a nivel global. Esto no fue algo que pasara a nivel local, sino nunca hemos pensado que íbamos a vivir una transformación global. Y después de haber trabajado duro y haber tenido esa experiencia, era llegar y volver como un nuevo renacer, una nueva vida, una nueva normalidad. Y para muchos, a nivel individual, era de pronto comenzar a disfrutar cosas que antes no disfrutábamos, pero también ver esa experiencia hacia dónde nos debería llevar. Nuestro ejercicio, y más los que estábamos o estamos involucrados en práctica académica, pues obviamente estaba siempre involucrado en hacer trabajo colaborativo, en educar, investigar, aplicar tecnología, y tal vez estos eran los conceptos más importantes prepandemia. Pero algo que es muy importante es que llegó una situación diferente que no hemos vivido y que yo creo que nunca pensamos vivir. Una situación difícil que cambió la forma en que estábamos trabajando. Los hospitales cambiaron, la forma en que nos comunicamos cambiamos, indudablemente situaciones difíciles de estrés, de dificultades que vivimos para poder atender a toda esta cantidad de pacientes y poder servir desde esta dimensión. Esta experiencia de tener esas dificultades y una forma diferente de trabajar y de abordar, indudablemente llega a tener en nuestro lenguaje diferentes palabras que antes probablemente no estábamos usando. Una es muy importante, la creatividad, y era pensar que había formas diferentes de hacer las cosas. Algo que siempre hablo con mis colegas, mis residentes, mis fellows, es que algo también que vemos es la forma de adaptarnos a circunstancias. Aprendimos a ser un poco más flexibles y otras cosas también muy importantes, además de la creatividad, era innovar y algo que nos volvió, yo creo que mucho más humanos. Y yo creo que estas generaciones tendrán esa gran ventaja porque todo lo que viven nos va a hacer mucho más humanos y estar más centrados en los pacientes. Así como la creatividad es pensar que las cosas se pueden hacer diferente, innovar es indudablemente es encontrar nuevos o mejores usos a los recursos de los que ya disponemos. Era todo lo que hicimos, todas las herramientas que teníamos para enfrentar una situación nueva y nos ayudó muchísimo a pensar que tenemos que innovar y es algo que tenemos que ir incorporando cada vez más en el ejercicio. Y como les digo, es pensar que siempre estamos pensando en los pacientes. Y todos los procesos que ustedes van a ver, procesos de calidad, de seguridad, de experiencia del paciente, de tiempos de atención, de hablar con el paciente, de hablar con los colegas, se vuelve tal vez cada vez más importante y esto va a ser el centro de nuestro ejercicio. Siempre pensando ahora en los pacientes, porque indudablemente esta pandemia nos ayudó a acercarnos mucho más a ellos. Acá había venido algo muy importante, ¿sí, doctora Mahoney? Probablemente el liderazgo efectivo cambia, porque ahora los líderes tienen que aprender a ser flexibles y a poderse comunicar mejor. Y hay características que hoy tienen que tener los líderes: ser decisivos, ser creativos, ser directos, ser mejores comunicadores, adaptables, trabajo siempre orientado al equipo, resilientes, estratégicos, tácticos y reflexivos.
Creo que esas características hoy son cada vez más importantes para los líderes y los que nos van a llevar a la nueva forma de ver las imágenes. Pero algo también que es muy importante que tienen que tener los líderes y es entender que una característica fundamental es la empatía. O sea, ponernos nosotros en el lugar de otros. Y yo me atreví a poner una palabra que no es tan importante como la empatía, que es la compasión. Entendiendo la compasión, esos sentimientos que nos llevan a aliviar la situación de otros. No solamente ponernos en la posición de sino ver qué hacemos para poderlo aliviar. Yo creo que la pandemia nos hizo mucho, mucho más eficientes y mucho más en esta área. Este fue, como digamos, la parte que nos decía la doctora Majoen y que yo creo que va a ser muy importante para el ejercicio de lo que vamos a hacer y todo lo que aprendimos en pandemia. De las conferencias que estuvieron centradas en la parte de redefinir y ver el camino por delante, estaba primero algo muy importante que les voy a mencionar, y es que nos tenemos que volver fanáticos del servicio. O sea, cómo vamos a entregar seguridad, calidad y atención centrada en el paciente. Otra a la cual me voy a referir es el humanismo en radiología para combatir el agotamiento o burnout y cómo eso nos va a diferenciar de un trabajo robótico. Y algo también que voy a hablar es cómo hacemos una radiología en el campo de la salud basada en valor, que va a ser lo más importante para poder nosotros seguir adelante y seguir siendo una especialidad tan importante como somos. A esta conferencia nos la dio el doctor Merlino, que trabaja trabaja haciendo un servicio, como dice el fanático del servicio. Él venía y estaba en Cleveland y nos iba a decir realmente cómo manejar la seguridad, la alta calidad y cómo se puede manejar un pacientes que sean con expectativas cumplidas y cómo hacemos un servicio centrado en pacientes. Tal vez una parte muy importante cuando estamos hablando de crisis es ver lo que decía el presidente Kennedy norteamericano. La crisis siempre tiene dos componentes. Tiene un componente de riesgo, de peligro, pero las personas que estamos avanzando debemos ver también las oportunidades que nos pueden dar. O sea, que cada crisis siempre tiene una oportunidad y es fundamental ver las oportunidades que nos da cada crisis. Algo que vimos es que también esto nos da la oportunidad de transformar. Los que hemos trabajado en hospitales académicos siempre estuvimos, digamos, viendo en el paciente una oportunidad para aprender, una oportunidad de pronto no tanto para servir, sino viendo en el paciente, digamos, oportunidades para el ejercicio. Pero yo creo que la pandemia nos ayudó hoy a cambiar ese foco. Vemos a un paciente en el cual estamos acompañando y sirviendo, y a toda la especialidad médica, a todos los servicios de medicina nos ayudó a pensar más que detrás de eso hay una cantidad de sentido humanitario, de acompañamiento en el servicio a pacientes. Porque eso fue algo que cambió completamente y más que una oportunidad de aprendizaje, hoy se convirtió en una gran oportunidad de servicio. Y aquí tenemos que entender los deseos de los pacientes. Los pacientes quieren ser tratados con respeto, con una comunicación eficiente, tener gente feliz que esté alrededor de ellos y gente empática que entienda lo que estamos viviendo. Y esto tal vez se vuelve más importante cuando en esta pandemia muchas personas cercanas a nosotros, amigos, algunos familiares, estuvieron, digamos, sufriendo lo que fue la pandemia y algunos pues tuvieron pérdidas que probablemente nos dejó en esto entender más los deseos de nuestros pacientes. Todo esto indudablemente viene en un trabajo integrado para mejorar la experiencia del paciente, que tiene que ver con calidad, seguridad y estar centrados en la experiencia del paciente. Todo esto en un proceso de cultura de todos los que estamos trabajando. Desde la persona que agenda la cita, la niña que recibe el paciente, el tecnólogo que lo atiende, el radiólogo que es el resultado, la niña que entrega el servicio. Y todo esto siempre pensando que las cosas se pueden hacer cada vez mejor. Y un punto muy importante que yo creo que no deberíamos olvidar y es que el trabajo de los radiólogos tiene que estar muy enfocado en la forma en que lo comunicamos y la forma en que hacemos los reportes. Cada una de las preguntas que nos están haciendo los pacientes o los clínicos deben tener nuestro mayor esfuerzo para poder informarlos de la mejor manera y poder llegar al mejor estándar posible. O sea, que hay un esfuerzo grande
para los que estamos formando personas, que el reporte sea la mejor forma de comunicar y sobrepasar las expectativas de lo que están viendo. El segundo punto que les quiero mencionar era lo que tenía que ver el humanismo para combatir el agotamiento o burnout. Un tema que ahora con la pandemia también ha salido muy a flote. Mira que nos decían que probablemente en las últimas encuestas casi el 22% de las personas que están trabajando o radiólogos sufren algo de burnout y casi que un 4% pueden estar también en depresión. Y hay un grupo casi cercano al 10% que tiene ambas situaciones. Esto realmente se convierte en algo muy importante y algo muy importante también es entender cuál es la definición. Mire, el síndrome de desgaste profesional o agotamiento burnout se define como el agotamiento emocional y acá son dos conceptos muy importantes para saber cómo lo podemos combatir y tiene que ver con la forma despersonalizada en que estamos trabajando y una pérdida de las perspectivas de que nuestro trabajo diario es significativo. O sea, si no entendemos que lo que estamos haciendo tiene un sentido humano y no es personalizado y que el trabajo diario que nosotros hacemos no es significativo, probablemente caeremos rápido en agotamiento. Las encuestas, tal vez una encuesta la más grande en Norteamérica, casi 39,000 médicos de la Clínica Mayo, demostró agotamiento en el 55% de los pacientes, y esto es antes de la pandemia. O sea, miramos que pues, estos datos pueden ser mayores en la pandemia, y mire que la radiología se encontraba entre las 5 especialidades con mayor desgaste o agotamiento. Obviamente atribuible a muchas cosas, el incremento en el número de estudios, cada vez cumplir con expectativas mayores con pacientes, con clínicos, con la administración, nos lleva a que estos volúmenes de personas en agotamiento sean mayor. Tanto así que desde el 2015 el Colegio Americano de Radiología ha creado un grupo importante únicamente buscando entender un poco más el burnout de los radiólogos, entender la frecuencia, los factores de riesgo y probablemente las soluciones o algunas soluciones que se podrían dar para intentar combatirlo. ¿Cuáles son las estrategias que probablemente nos estaban diciendo en Chicago que podrían ser utilizadas y deberían ser aplicadas casi que en forma inmediata, sin tener muchísimo recurso para tenerlo y que pueden ser aplicadas en el día a día? El primero, humanizar la práctica profesional. El segundo, una nueva concepción del error médico. Hay que entenderlo diferente y algo muy importante y de una forma individual es entender cuánto es suficiente para trabajar. Tenemos que cada uno preguntarnos cuánto es suficiente. Para humanizar la práctica hay dos cosas importantes. El primero, conocer al paciente. Yo creo que hay una oportunidad grande cuando conocemos a los pacientes, cuando vemos por qué viene el paciente, cuando exploramos la historia clínica y conocemos seguimiento. Eso es volver a la práctica humana y darle sentido a lo que hacemos para no caer en ese agotamiento. Algo también muy importante es interactuar con clínicos y referentes. Esto es otro antídoto súper importante. Participar en juntas, actividades interdisciplinarias para poder saber qué es lo que está pasando y poder saber que lo que hacemos realmente tiene sentido. Otro que les mencionaba es ver que tenemos características, generalmente los radiólogos, que hacen que podamos caer en agotamiento o desmotivarnos. ¿Por qué? Porque en general somos personas que trabajamos con perfeccionismo, a veces somos muy autocríticos y a veces somos inflexibles y queremos que todo nos salga bien. Y aquí hay algo muy importante que yo le comento a mis residentes y fellows, es entender diferente el error médico. El error no es algo que estemos buscando, pero es algo que es común en la práctica. Es muy frecuente que nos equivocamos a medida que vamos creciendo profesionalmente y tenemos mejores procesos, pues probablemente el error se va disminuyendo. Pero hay que ver el error como una gran oportunidad para mejorar. Cada vez que nos equivocamos debemos ver es una cosa que necesitábamos aprender o necesitábamos perfeccionar. Evitar el señalamiento, evitar ser tan autocríticos con lo que hacemos, sino siempre ver en un error una oportunidad de mejora. Y lo último, algo que es muy importante es saber cuánto es necesario. Y hay que comenzar a incorporar en la vida algunas renuncias. Y finalmente es uno intentar vivir con algo menos, porque pues, probablemente intentar trabajar hasta agotarnos, pues probablemente es algo que no va a terminar bien. Hay que saber hasta dónde llegamos, hasta dónde podemos realmente saber que llega nuestro esfuerzo, porque realmente eso también nos paga después una cuenta de cobro.
En relación con lo que tiene que ver con la radiología para una práctica basada en valor, esto nos lo presentaron el día lunes, y hay una cosa muy sencilla, y es que la radiología es casi un epicentro de prestación de servicios médicos, y eso nos da una oportunidad gigantesca para coordinar la transformación del cuidado clínico, porque tenemos un trabajo multidisciplinario transversal, o sea que aquí hay una posibilidad grande de nosotros realmente ayudar a liderar todo lo que es el ejercicio del valor. Hay cosas que uno debería comenzar a hacer desde ahora en los servicios para hacer una transición de lo que es el servicio, de lo que hacíamos antes, ahora a generar el valor. Algo que debemos comenzar a hacer es un modelo de práctica subespecializada. Yo creo que realmente eso beneficia al paciente, es muy eficiente porque probablemente con mayor experiencia podemos trabajar mucho más rápido y presentar mejores resultados. Creo que ese paso es importantísimo que tenemos que darlo. Y otro que es muy importante también es una programación para que todas las personas que trabajan en el servicio piensen en la experiencia del paciente como algo fundamental para poder seguir ejerciendo. Algo que también debe ser incluido en el plan es obviamente tener metas. Y para poder tener metas hay que diseñar métricas. Hay que comenzar a medirnos, no darnos miedo. Cada métrica nos va a dar oportunidades de mejora. Si no se puede medir, probablemente no lo vamos a poder mejorar. Hay que tener siempre iniciativas de mejoramiento, de rendimiento. Y esto se debe iniciar desde el residente de primer año hasta el jefe de servicio. Todos tenemos que estar involucrados en planes de mejoramiento. Y algo que es muy importante es la motivación en comportamiento con pacientes, con los colegas, con médicos remitentes y todas las personas que están involucradas, motivaciones para ser más empáticos y tener, obviamente, mejor compasión. Esto es muy importante, estrategia fundamental para seguir creciendo en valor en radiología. Otras cosas importantes, hay que mirar y trabajar muchísimo en criterios usados adecuados de uso de los recursos, buscando obviamente siempre criterios no únicamente con radiólogos, sino buscar los no radiólogos para que nos ayuden a tener el mejor criterio para usar los recursos. Algo muy importante también en mejorar la seguridad y la calidad es prevenir y reducir el número de exámenes repetitivos, o sea, no estamos haciendo nada cuando estamos pidiendo exámenes y no logramos, digamos, resolver la conducta. Y algo que ahora cuando tenemos alguna responsabilidad administrativa es a la industria tenerle claro que lo que nos necesitamos son tecnología que mida, que puedan medirse y que mejoren los desarrollos clínicos. O sea, que hoy no queremos cosas que se vean mejor, sino queremos tecnología que realmente impacte en eso. En comunicación es fundamental la investigación y entrenamiento en comunicación con el paciente y debemos, como ya lo dijimos, buscar herramientas, apps de tecnología que nos ayude a acercarnos más a los pacientes para que soporten decisiones y para un lenguaje sencillo explicar todo lo que hacemos. Y como lo dije en la pasada ronda de preguntas, ver que el trabajo multidisciplinario va a ser fundamental para tener mejores resultados. Otras áreas que se mencionaban en Chicago y que probablemente por tiempo no tenemos oportunidad de ampliar son los desafíos que vienen en la educación. Tuvimos la oportunidad en el Colegio Americano de Radiología, cuál es los desafíos de educación después de la pandemia. Un tema que subrayo porque me apasiona y que ojalá logre presionarlos es cómo usamos métricas que nos mejoren el rendimiento, y algo también que me gusta muchísimo es cómo garantizamos un lugar de trabajo inclusivo y respetuoso para todos los que estamos, para hacer un clima laboral amable y sano, porque ese clima laboral y sano va a ser imposible seguir progresando. Después de Chicago, siempre viene una pregunta y todos mis colegas y mis amigos del departamento, mis fellows residentes siempre me preguntan, doctor, y después de esto, ¿qué viene para el departamento? Yo creo que tal vez algunas cosas importantes. Primero, vamos a centrarnos en lo que es la triple meta. Vamos a buscar las formas de obtener mejores desenlaces clínicos, pero también va a ser muy importante esto, la mejor experiencia del paciente y buscar que esto nos lleve a una sostenibilidad en el tiempo, que indudablemente sin sostenibilidad pues va a ser muy difícil poder sobrevivir. Otra cosa que es muy importante, y yo creo que vamos a hablar en nuestro próximo simposio, es las herramientas nuevas que hay para trabajar centrados en el paciente. Design Thinking es una nueva herramienta que yo creo que va a llegar en esta
estos próximos años ser muy fuerte, y mire que la doctora Mahoney dice que es una herramienta multidisciplinaria que tenemos que entrenarnos y va a estar a la orden del día. Algo muy importante que ya se ha mencionado es la transformación digital de los departamentos. Herramientas, como lo vimos con inteligencia artificial, o procesos que nos mejoren la seguridad, por ejemplo, en todos lo que estamos viendo ahora en radiación, la eficiencia, teniendo más control de los procesos, la inteligencia artificial para tener mejores imágenes y más rápidas, y obviamente áreas que mejoren el desempeño médico, como por ejemplo Rapid, que va a tener un impacto grandísimo en resultados de pacientes con ACV. Esto fundamental. ¿Cómo lo hacemos bien todos? Sabemos que todos somos parte del equipo, y este es un programa que ya creó el Colegio Americano de Radiología. Los invito a que lo vean, todo lo que podemos hacer para mejorar nuestro clima de trabajo y que todos lo podamos hacer bien. RCNA, como les digo, es una experiencia formidable, encontrarnos con amigos, encontrarnos con líderes del mundo y líderes del continente, que nos cuentan las experiencias de lo que está pasando. Tuve la oportunidad de participar por invitación del Colegio Interamericano de Radiología a hablar de educación. Tuve la oportunidad nuevamente de encontrarme con amigos de México, de Chile, de Argentina, y ver cómo han enfrentado este proceso de pandemia, y aprender muchísimo de ellos y compartir experiencias, y ojalá cada vez estar más integrados porque tenemos los mismos problemas. Indudablemente Chicago es una oportunidad gigantesca, el mundo sigue girando y no vemos la oportunidad de volver a encontrarnos y volver a contarles lo que está pasando y hacia dónde va el mundo y qué debemos comenzar a transmitirles a las nuevas generaciones que tendrán el gran desafío de seguir creciendo en la especialidad, atendiendo mejor a los pacientes y cumpliendo las expectativas que tienen las familias, los médicos remitentes, para que esta especialidad siga siendo, como digo yo, la mejor que tiene la medicina. Muchísimas gracias.